Se detuvo frente a él como si el mundo entero dependiera de ese instante. Pequeña, temblorosa, con los labios azules por el frío, la piel agrietada y los ojos enormes, fijos, limpios, brillando en medio del abandono. Extendía la mano. No para pedir, sino para dar. Y en su palma sucia y pequeña reposaba una moneda vieja, oscura, con el borde corroído por los años. El empresario la miró sin entender. Acababa de salir de su coche de lujo, envuelto en un abrigo de lana italiana, con el rostro endurecido por una reunión fallida y un alma agotada por todo lo que había olvidado sentir. Miró la moneda con incomodidad. Dio un paso atrás, sacó la cartera como un gesto automático. —¿Quieres algo de comer? —preguntó. Pero ella negó con la cabeza. Cerró su manita y volvió a ofrecerle la moneda, esta vez con más fuerza. —No es para pedirle nada. Mi madre decía que esta moneda trae suerte. Y usted parece muy triste. Él se quedó de piedra, porque esa frase le atravesó el pecho como un cuchillo. Triste. Una palabra tan sencilla, tan certera. Porque lo era. Lo había sido por años, aunque ni él mismo se diera cuenta. ¿Cómo podía saberlo esa niña? ¿Cómo podía tocar tan hondo con tan poco? Miró la moneda de nuevo, más de cerca esta vez. Y entonces la vio. Una pequeña muesca en un lateral. Una grieta que reconocería en cualquier parte. Porque esa moneda no era cualquiera. Era la suya. No podía ser. La tomó con manos torpes, nerviosas. Le dio la vuelta. La giró bajo la luz del farol. Y allí estaba. Una marca en forma de cruz grabada con navaja. Él mismo la había hecho cuando era niño. Un día en que su padre desapareció por semanas y él decidió grabar algo que le diera poder. Esa moneda lo había acompañado toda la adolescencia. Hasta que la perdió. ¿Oh, la entregó? El empresario cayó de rodillas en medio de la acera. No le importó el barro ni la nieve derretida. Sujetó la moneda como si fuera un relicario sagrado. Y la miró a ella. A esa niña sin nombre. —¿Dónde la conseguiste? —murmuró con voz rota. Pero la niña solo encogió los hombros. —Siempre la tuvo mamá. Me dijo que pertenecía a alguien que una vez la ayudó. Que algún día sabría a quién devolvérsela. Él sintió que el mundo se desmoronaba. Su visión se nubló. Y todo, absolutamente todo, comenzó a caer en su memoria como una avalancha imposible de contener. La fábrica. La huelga. El incendio. La mujer herida a la que ayudó cuando tenía apenas 20 años. No la volvió a ver. No supo su nombre. Solo le dejó algo de comida, su chaqueta y esa moneda. «Es lo único que tengo», le dijo entonces. «Pero a veces parece mágica». Ahora, décadas después, esa moneda volvía a él de la mano de una niña sin hogar. Su hija. O la hija de aquella mujer. ¿Podía ser? ¿Era posible que el azar no tuviera nada que ver con esto? El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no sentía desde su juventud. Ya no era un gesto amable. Era una revelación. Un espejo. Un regreso. La niña se sentó en cuclillas frente a él. No parecía entender la magnitud del momento. Solo sabía que había hecho lo que su madre le pidió antes de morir. Busca al hombre de la moneda. Cuando lo veas, lo sabrás. Y lo supo. Lo vio bajarse del coche, solo, encorvado bajo el peso de su propia sombra. Lo sintió. Como si algo dentro le dijera, es él. Él le preguntó su nombre. Ella respondió con un hilo de voz, Lucía. El mismo nombre de su madre, pensó. El mismo rostro. Las mismas cejas, la misma forma de apretar la mandíbula cuando contenía el llanto. Todo era un reflejo. Y al mirar a Lucía, se vio a sí mismo en los días más puros, cuando soñaba con cambiar el mundo, antes de los contratos millonarios, antes de las traiciones, antes de olvidar. La tomó en brazos sin decir una palabra más. La subió al coche, le ofreció una manta. Ella no preguntó nada. Solo aceptó el calor. Y mientras conducía, con el volante entre las manos temblorosas, él lo supo, nada volvería a ser igual. Porque esa moneda, oxidada y ligera, había sido la única verdad entre todas sus mentiras. La llevó a un hotel. Pagó una habitación, pidió comida caliente, agua caliente. Pero antes de dejarla sola, quiso saber más. ¿Tu mamá, dónde está ahora? La niña bajó la mirada. Murió hace 2 inviernos. Me escondí en un vagón abandonado. Un anciano me dio techo unos días. Después me las arreglé sola.
Él se sintió culpable por cada comida que no le faltó, por cada prenda que tuvo de sobra, por cada vez que ignoró a los que dormían en la calle. Porque una de esas personas había sido la hija de alguien a quien una vez salvó. Y ahora, era ella quien venía a salvarlo. Pasó la noche sin dormir. Lucía dormía profundamente en la habitación contigua. Él, en cambio, repasaba mentalmente cada recuerdo, cada decisión, cada cruce en su vida. Hasta que recordó algo más. Un sobre. Uno que había guardado hacía años sin abrir. Un día, en una obra benéfica, una mujer le dejó una carta. «Es para usted. Y sabrá cuándo leerla». Era ella. Tenía que serlo. Buscó en su biblioteca. En el cajón del fondo. Allí estaba. Polvoriento. Cerrado aún. Lo abrió con las manos húmedas de emoción. Dentro, solo una hoja. Unas pocas frases. «No le pido nada. Solo que, cuando llegue el momento, no mire para otro lado. Porque ese instante, aunque parezca mínimo, será el inicio de algo que no comprende ahora. Confíe. Y no huya. Lucía sabrá llevarlo». Tembló. Lloró. Rió. Porque por primera vez en años, el destino no era una línea recta. Era un círculo perfecto. Lucía había llegado justo cuando más lo necesitaba. Y sin saberlo, ella también encontraba en él la última voluntad de su madre cumplida. Esa mañana la llevó a desayunar. Compró ropa. Preguntó qué deseaba hacer. Pero Lucía solo quería saber una cosa: ¿por qué lloró usted cuando le di la moneda? Él la miró con ternura. Porque hace muchos años, esa moneda me hizo creer en la esperanza. Y tú me la devolviste. La nieve empezaba a cubrir los bordes de las aceras cuando salieron del hotel esa mañana. Lucía, envuelta en un abrigo nuevo que aún conservaba la etiqueta, caminaba al lado de aquel hombre que la noche anterior había llorado por una moneda oxidada. No entendía del todo lo que había pasado, pero sentía algo cálido en el pecho. Algo que no conocía desde que su madre murió. Algo parecido a seguridad. A pertenencia. Él, por su parte, la observaba de reojo como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Como si esa niña, que apenas horas antes era una sombra en la calle, fuera ahora el único hilo que lo mantenía unido a su pasado y a su conciencia. La llevó a desayunar al mejor lugar del centro. Lucía no sabía qué pedir. Solo miraba los platos con los ojos muy abiertos, como si fueran vitrinas de museo. El hombre pidió lo que creía que a un niño le gustaría: chocolate caliente, tostadas con mantequilla, pastelillos. Cuando Lucía probó el primer sorbo, sonrió con timidez. Esa sonrisa bastó para que a él le doliera el alma. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie la trataba como una niña? ¿Cuántos inviernos había pasado sola? Mientras ella comía, él revisaba la moneda una y otra vez. La giraba entre los dedos, pasaba la uña por la vieja marca que él mismo había tallado con ira infantil. No podía dejar de mirarla. Era más que metal oxidado. Era una señal. Una llamada que había tardado años en oír. Y ahora que lo había hecho, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Le preguntó a Lucía si recordaba más cosas de su madre. Ella asintió. Se llamaba Julia. Siempre decía que las cosas pequeñas eran las más importantes. Que los gestos sin motivo eran los que más cambiaban la vida de alguien. Él asintió en silencio. Recordaba esa misma filosofía en los ojos de aquella mujer a la que ayudó en una noche parecida, hacía más de 2 décadas, tras un incendio en la vieja fábrica donde entonces trabajaba como becario. Ella sangraba de una pierna, apenas podía hablar. Él la cubrió con su abrigo, le dio de comer, le dio esa moneda, y luego la vida lo separó sin más. ¿Sabes cómo murió tu madre?, se atrevió a preguntar. Lucía bajó la mirada. Estaba enferma. Tosía sangre. No quiso ir al hospital. Tenía miedo de que me separaran de ella. Dijo que, si moría, yo debía buscar a alguien. Al hombre de la moneda. Que él me ayudaría. Y lo hizo. A su manera. No con gritos ni súplicas. Solo con un gesto. Un acto silencioso que derrumbó las murallas de alguien que lo había olvidado todo menos el dinero. Él no entendía aún cómo ni por qué el universo tejía esos encuentros. Pero tampoco le importaba. Sentía que debía seguir adelante. Por ella. Por Julia. Por él mismo. Esa tarde, la llevó a conocer su oficina. Un rascacielos de vidrio en el corazón financiero de la ciudad. Trajes planchados, zapatos brillantes, sonrisas mecánicas. Todo contraste con la figura de Lucía, con su abrigo prestado y su cabello aún revuelto por la calle. Al entrar,
Todas las miradas se posaron en ella. Algunos empleados fruncieron el ceño. Otros fingieron no ver. Una secretaria se acercó con incomodidad. «Todo bien, señor Gálvez». Él solo respondió, «Perfectamente. Y ella es mi invitada. Trátala como me tratarías a mí». Lucía no entendía por qué la miraban raro. Pero tampoco parecía asustada. Caminaba junto a él como si ese fuera su sitio desde siempre. Subieron al piso 20. Entraron en una oficina elegante, repleta de premios, libros encuadernados en cuero y una fotografía enmarcada. Él, estrechando la mano del alcalde en una gala. Lucía se detuvo ante la foto. «¿Eres famoso?» Él rió por primera vez en mucho tiempo. «No. Solo me hacen creer que lo soy. Pero en realidad, creo que no me conoce nadie». Mientras ella exploraba la sala, él sacó una carpeta de su cajón. Dentro, un testamento redactado hacía años, sin nombre de herederos. No tenía hijos. No tenía pareja. No tenía familia. Esa era la verdad. Su imperio era una isla. Hasta ahora. Tomó una hoja en blanco. Escribió solo una frase: «Todo lo que tengo, desde hoy, debe tener un propósito». Luego miró a Lucía. Y por primera vez en años, se sintió parte de algo. Esa noche, la llevó a un albergue temporal de lujo, donde pudiera dormir bien. No quería forzarla a nada. No sabía aún si podía ser su tutor, su cuidador, su figura legal. Pero sí sabía que no la dejaría sola. Jamás. Mientras tanto, en el coche, revisó viejas cajas. Recuerdos. Cartas. Fotos. Y entre ellas, encontró algo que lo paralizó. Una fotografía rota. Era él, joven, con su chaqueta antigua, abrazando a una mujer delgada, con una sonrisa apenas insinuada. Julia. La misma sonrisa que ahora veía en Lucía. La fotografía estaba rota por la mitad. La parte de ella había sido arrancada años atrás. Ahora, al juntar los bordes, encajaban. Era esa noche. Después del incendio. Después de la despedida. ¿Y si Julia nunca quiso que la olvidara? ¿Y si lo buscó? ¿Y si supo quién era él durante todos estos años y, por alguna razón, decidió no acercarse, hasta ahora, a través de su hija? Quiso saber más. Contrató a un investigador. Le dio los pocos datos que Lucía recordaba: la calle donde vivieron un tiempo, un hospital público donde su madre se negó a ser internada. El hombre tomó nota y se fue. Mientras tanto, él pidió ver los registros de asistencia social, cruzó llamadas, revisó archivos antiguos. Y entonces, otra sorpresa. Julia había dejado su nombre como referencia legal en un documento del hospital años atrás. Él nunca fue notificado. Nunca se le informó. ¿Por error? ¿Por decisión? Nadie lo sabía. Pero eso significaba una sola cosa: ella no lo olvidó. Nunca. Cuando volvió a buscar a Lucía al anochecer, la encontró dormida con una caja de crayones a medio usar. Había dibujado una moneda. Grande. Redonda. Y en el centro, una palabra escrita en mayúsculas: suerte. La abrazó sin despertarla. Y en ese momento comprendió que todo el dinero, el éxito y los logros no valían nada si no eran compartidos con alguien que te recordara por tus gestos, no por tus cifras. La moneda había vuelto. Y con ella, su alma. Esa mañana, la ciudad amaneció cubierta por un silencio que parecía espeso, casi irreal. La nieve había cuajado por completo durante la noche, y el mundo parecía suspendido entre la calma y algo que estaba a punto de romperse. El empresario, aún sin afeitar y con los ojos inflamados por la falta de sueño, tomó su café sin probarlo mientras observaba a Lucía dormida en el sofá de su despacho privado. Se había negado a dejarla sola. Después de todo, ya no podía verla como una niña cualquiera. Esa niña era la última pieza de una historia que él había cerrado a la fuerza, sin saber que las páginas que faltaban lo esperaban con más fuerza que nunca. El investigador privado lo llamó a media mañana. Su voz sonaba distinta, más grave. ¿La mujer que busca? Julia Álvarez estuvo ingresada 2 veces en el hospital municipal. En ambas ocasiones rechazó el tratamiento. La última vez firmó una autorización para donar sus pertenencias a una pequeña asociación benéfica que trabaja con niños sin hogar. Murió 2 semanas después. Pero dejó algo más. Un sobre, cerrado, con su nombre. Con el suyo. El corazón le dio un vuelco. Volvió a sentir aquella presión en el pecho. Le temblaban las manos mientras anotaba la dirección. No le dijo nada a Lucía. Solo la abrazó con fuerza,
le dejó un desayuno preparado y salió a toda prisa. El lugar era modesto, apenas una oficina en la parte trasera de una iglesia de barrio. Al llegar, una mujer mayor lo recibió con amabilidad. —¿Usted es el señor Gálvez? Él asintió en silencio. Ella lo condujo a una pequeña sala donde había una caja archivadora. Dentro lo esperaban 4 cosas: una bufanda deshilachada, una fotografía de una niña en un columpio, un dibujo hecho con crayones y el sobre cerrado, con su nombre escrito a mano. Se sentó. Respiró hondo. Y lo abrió. Dentro había una carta. Escrito con una caligrafía temblorosa, de alguien que sabía que no tenía mucho tiempo. Si estás leyendo esto, entonces encontraste a Lucía. Sé que lo hiciste, porque siempre creí que, a pesar de todo, tú eras el tipo de hombre que escucha al corazón cuando ya no queda más ruido. No sé si me recuerdas. Nos vimos solo una noche. Pero para mí fue suficiente. Ese día, cuando todo se desmoronaba, tú me diste más que una moneda. Me diste dignidad. Me hiciste sentir que valía algo. Guardé esa moneda como una promesa. Como una semilla. Nunca me atreví a buscarte. Tenía miedo de que fueras distinto, que ya no recordaras. Pero cuando Lucía nació, supe que algún día debía devolvértela. No por mí. Por ella. Porque si alguien podía enseñarle que el mundo aún tiene lugares buenos, eras tú. Perdóname por no haber regresado. Y gracias. Por haber aparecido cuando más lo necesitaba. La carta se le cayó de las manos. No podía respirar. Julia la recordaba con una nitidez que ahora dolía. Su rostro, su olor, la forma en que agarraba la manta que él le había dejado. Y ahora, todo encajaba. El porqué de la moneda. El porqué del dibujo de Lucía. Todo era una cadena precisa, de amor silencioso y destino bien tejido. Aquella mujer no solo había guardado su recuerdo. Le había confiado su bien más preciado. Años después, cuando la muerte la alcanzó, no buscó consuelo. Buscó sentido. Y lo encontró en dejar a su hija en manos de quien una vez la trató como a una igual. Volvió al hotel con el alma deshecha y llena al mismo tiempo. Lucía estaba sentada frente al ventanal, mirando la nieve caer. Le sonrió apenas lo vio entrar. Él se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Lucía, tu madre era una mujer valiente. Y me confió algo que aún no merezco, pero que voy a proteger con todo lo que soy. La niña no entendía del todo, pero asintió. Esa noche, por primera vez en años, durmieron bajo el mismo techo en una casa real. Él abrió su mansión. Sacó mantas viejas. Preparó chocolate caliente. Leyó cuentos. Habló de cosas pequeñas. Y cuando ella se durmió abrazada a un peluche nuevo, él se sentó frente a su escritorio y firmó los papeles. Modificó el testamento. Asignó un fideicomiso. Y escribió otra carta. Una que ella leería años después, cuando fuera adulta. Todo lo que ves hoy no era mío. Era tuyo desde antes de saberlo. Porque fuiste tú quien me devolvió la fe en la bondad. Y no hay fortuna que valga más que eso. Al día siguiente, llamó a los medios. Convocó una rueda de prensa. Nadie entendía nada. Un empresario reservado, poderoso, conocido por su frialdad en los negocios, convocando cámaras para dar un mensaje personal. Pero cuando subió al estrado, lo hizo con Lucía de la mano. Y con la moneda en el bolsillo. Hoy no voy a hablar de balances ni de estrategias. Hoy quiero contarles cómo una niña sin hogar me enseñó lo que significa tener un hogar. Y cómo una madre desconocida fue, sin saberlo, la brújula de toda mi vida. El silencio en la sala fue absoluto. Las cámaras grababan. Algunos lloraban. Él no lo hacía para mostrar una imagen. Lo hacía porque necesitaba que el mundo supiera que todavía se podía creer. Que un gesto bastaba. Que devolver una moneda podía cambiar 2 vidas para siempre. Ese mismo día creó una fundación. En nombre de Julia. Para niñas como Lucía. Para madres olvidadas. Para gestos pequeños que esperan ser reconocidos. Lucía fue la primera en cortar la cinta. Con una sonrisa limpia. Sin miedo. Sabiendo que, aunque su historia había empezado con la calle y el frío, ahora caminaba hacia algo diferente. Una familia. Un propósito. Y una moneda que, ahora, no era un amuleto. Era un símbolo. De amor que no pide nada a cambio. De decisiones que cambian destinos. De que, incluso en medio de la ciudad más ruidosa, aún hay silencios que saben hablar.
Las estaciones pasaron sin que nadie lo notara demasiado. La nieve dio paso a la primavera, los abrigos fueron cambiados por camisas ligeras, y la ciudad, siempre tan rápida para olvidar, ya no hablaba del empresario millonario que rompió en llanto por una moneda. Pero para él, todo seguía cambiando. Día tras día. Ya no era solo un hombre de negocios. Era tutor, amigo, padre improvisado. Y en esa improvisación encontró una verdad que ningún éxito profesional le había ofrecido jamás: cuidar a alguien no con dinero, sino con tiempo, presencia y memoria. Lucía crecía rápido. En apenas unos meses, había dejado atrás parte del miedo. Comía bien, dormía en paz, se reía. Iba a clase con la mochila más vieja que había escogido ella misma, porque decía que no quería olvidar. Seguía dibujando monedas, pero ahora las hacía de todos los colores, con frases como «lo importante no se compra» o «mamá tenía razón». Guardaba sus dibujos en una caja de madera que el empresario mandó construir solo para eso, con la fecha exacta en la que ella le devolvió la moneda grabada en el interior. 10 de enero. El día en que todo volvió a empezar. Una tarde, en el jardín de la casa, mientras él la ayudaba a plantar girasoles, Lucía se detuvo y preguntó, sin previo aviso: «¿Tú crees que mamá nos ve?». Él guardó silencio. No por no tener respuesta, sino porque la tenía demasiado clara. «Yo creo que sí. Y creo que sonríe. Porque tú cumpliste su promesa. Y yo, porque por fin entendí por qué me dio aquella moneda». «¿Y por qué te la dio?». «Para que cuando todo pareciera perdido, recordara que un gesto puede cambiarlo todo». Ella lo miró largo rato y luego asintió. Como si, en su forma de niña sabia, ya supiera mucho más de lo que decía. No necesitaba grandes discursos. Solo necesitaba saber que no estaba sola. Que alguien, por fin, se quedaría. La fundación en nombre de Julia se convirtió en algo mucho más grande de lo que él había imaginado. Al principio era solo un centro de acogida. Luego sumaron psicólogos, educadores, voluntarios. Después llegaron las becas, los programas de reinserción, los hogares puente. Todo financiado sin mostrar nombres, sin publicitar rostros. Él no quería que el mundo viera un acto de caridad. Quería devolver, en silencio, lo que la vida le había prestado sin merecerlo. Pero no todos lo entendían así. Un día, un periodista de esos que hurgan en lo ajeno lo enfrentó con preguntas punzantes. ¿Lo hace para limpiar su conciencia? ¿Para ganar visibilidad? ¿Para quedar como héroe? Y en lugar de enojarse, él solo sonrió. «Lo hago porque una niña me enseñó que incluso lo más valioso puede caber en la palma de una mano. Y porque su madre me enseñó que nadie desaparece del todo si alguien lo recuerda con amor». No había nada más que decir. Lucía, por su parte, comenzó a escribir una historia. Un cuento, decía ella. Pero era mucho más que eso. Lo tituló La moneda que encontró un camino. En él, una niña se cruza con un hombre gris que había olvidado cómo sonreír. Y ella, con una sola moneda, le recuerda que el amor no se pide. Se da. Cuando lo terminó, se lo entregó a él. «Para cuando me haga mayor y se me olvide porque estamos juntos». Él lo guardó como un tesoro. Una noche, mientras ella dormía y el silencio lo envolvía todo, volvió a leer la carta de Julia. Ya no lo hacía con angustia. Ahora era con gratitud. La releyó palabra por palabra, sintiendo que, en cierto modo, ella seguía allí. Que su forma de decir adiós había sido su forma de unirlos. Y esa idea no lo abandonó nunca. Años después, cuando Lucía ya era adolescente y empezaba a hablar de estudiar literatura, de ser escritora, de contar historias que cambien a las personas como tú cambiaste por mí, él supo que su labor estaba hecha. No porque ya no hiciera falta, sino porque ahora ella podía caminar sola. Y lo hacía con la fuerza de quien conoce el valor de las cosas invisibles. En la ceremonia de clausura del 10º aniversario de la fundación, Lucía subió al escenario con su vestido azul favorito y el mismo colgante con la moneda que él le había dado de nuevo, ya colgada de una cadena nueva. Tomó el micrófono y dijo con voz firme: «Hay quienes heredan fortunas. Yo heredé una historia. Una historia que empezó con frío, abandono y silencio. Pero también con una moneda oxidada que sabía exactamente a dónde volver. Hoy, sé quién soy. Soy hija de una mujer valiente. Y también hija del hombre que supo escuchar lo que no se decía». El auditorio entero se levantó en aplausos. Y él, sentado en la primera fila, no lloró. Sonrió. Porque sabía que el mundo ya no sería igual. Que una simple moneda, un gesto de una niña, una carta olvidada y un recuerdo que no se apagó habían construido algo que ni la muerte pudo detener.
Esa noche, de regreso a casa, Lucía le pidió que la dejara dormir en su viejo sofá, donde descansó la primera vez. «Solo por hoy», dijo. «Para acordarme de dónde venimos». Él aceptó. Y antes de apagar la luz, volvió a mirar la moneda, guardada bajo un cristal junto a la fotografía de Julia. Y pensó, sin necesidad de decirlo: «Gracias por no haberte rendido. Gracias por esperarme. Gracias por enseñarme que a veces el destino no grita. Solo susurra, en la mano de una niña».